¿Cómo están mi gente? Una vez más, Alex, del canal Alex Artesan 7. En el día de hoy, para traerle así lo que es la construcción de este árbol. Ese árbol que se encuentra detrás de mí es un árbol el cual es realizado en cemento. Mi gente, hoy voy a estar enseñándoles a hacer este árbol, pero sin usar ningún tipo de molde. La verdad es que lo vamos a hacer, pero usando solamente espátula y nuestras manos. Si te interesa, vamos a verlo. Y bien, como vemos aquí, lo que había era una columna y no podemos quitarla porque le sirve de refuerzo a la casa, pero queda detrás de la cama. Por eso vamos a convertirla en un árbol. Y lo primero que hacemos es picar la pared, o sea la columna, y también colocar una malla que se puede ver debajo alrededor. La he clavado ya previamente y ahora estoy picando para proseguir agregando la mezcla. La mezcla la estoy metiendo por dentro de la malla, primeramente, para que quede bien pegada a la columna. Y así sucesivamente continúo pegando mezcla alrededor con mucho cuidado, pasando con mucha fuerza para que se meta dentro o sea, traspase lo que es la malla de gallinero que le puse, y así la mata vaya cogiendo fuerza. También yo le puse algunos clavos, se me olvidó mencionarlo, un clavo de paredes clavado para que le den fuerza. Ya ahora estoy cogiendo la medida. Esta medida la cojo para saber la altura que va a tener la cama. Esa parte va a quedar tapada con la cama, pero como quiera hay que hacer la forma del árbol. Como se pueden dar cuenta, lo voy haciendo por escala. Primero pongo un pedazo de malla y aplico el cemento. Luego pongo otro pedazo y aplico el cemento. Ahora mismo le estoy clavando algunos clavos a la malla, que me quedó flojo en este lado, porque debe quedar amarrado con los clavos de cada lado la malla, para que así tenga fuerza. Porque la idea es que este trabajo debe durar mucho tiempo. La fuerza se la da la malla que está clavada a la pared. Ya verán cómo voy subiendo para arriba, poniendo malla y poniendo mezcla. También van a ver la forma de la cáscara, cómo la voy a ir haciendo solamente con la espátula. Ya verán de qué se trata. Bien, ya que la mezcla comienza a fraguar, de una vez comienzo con la espátula a hacerle como pequeñas rayas hacia arriba, para con la espátula pequeña entonces ir haciendo la cáscara. Miren lo fácil que es de hacer la cáscara. Se hacen como rayas, pero no recta hacia arriba, sino como un poco ondulada, porque así tienen los árboles la cáscara. Es como si fuera una colina. No sé si alcanzan a ver bien de cómo lo voy haciendo. La idea es que tome la forma de un árbol real. Y antes de hacer este árbol, miren bien, fui a estudiar una mata de un árbol parecido al que quiero hacer, y esta fue la forma que vi. La cáscara es como ondulada y miren lo sencillo que es de hacer. Muy sencillo, solamente uno se deja llevar haciendo rayas hacia arriba, pero siempre con la espátula de lado y siempre haciéndola como en colina, es decir, como nunca recta, sino como haciendo como si fuera una calle con curva. Ahí pueden ver cómo va quedando. Y como pueden ver, ya aquí le he colocado la tercera escala de malla, es decir, un pedazo de malla más
Este es el tercero que le he puesto. Y miren la altura que lleva el árbol ya. Es la misma, el mismo sistema. Pongo el pedazo de malla y sigo aplicando la primera mezcla, se la entro por dentro. Y así me da la facilidad de pegarla de fuera. Y lo que no puedo poner por dentro, la pongo por los laterales, así, me voy ayudando de cómo se pueda. La voy poniendo. El fin es que quede bien puesta, que no queden vacíos, porque si quedan vacíos, en el futuro puede ser dando problemas. La idea es que el cemento se penetre bien en la malla y quede bien parejito. Entonces, así voy haciendo poco a poco y aplicando. Luego de que la mezcla queda pareja y fragua un poquito, no mucho, entonces le hago el diseño de la cáscara. Ya verán cómo va tomando forma. Y aquí continúo haciendo el diseño de la cáscara. Como siempre les digo, la cáscara parece ser lo más difícil, pero realmente es muy sencillo. Y ya ven que no necesito molden, solamente con pasar la espátula. Cuando paso la espátula, tengo siempre una toallita en mi mano, que es para quitarle el exceso de cemento que se le pega. La toallita húmeda, para así quitar el exceso, pero solamente son esas las herramientas que uso para este tipo de trabajo. Y verán los resultados de cómo queda. La verdad que queda muy bien, igual que si fuera con un molde. Quizá mejor porque así queda original. Es decir, que cada árbol que vamos a hacer va a ser diferente. Eso es algo que me llama mucho la atención con este tipo de forma de hacer la cosa. Cuando trabajamos con un molde, queda como muy repetido. Así es algo diferente. Y a medida que vamos avanzando, podemos ver la forma que va tomando el árbol. Lo que me interesa aquí es la realidad. Porque la verdad es que me interesa un árbol que se vea real, tal y cual como lo vemos en el campo. Esa es la idea que queremos transmitir en este trabajo. Ya vamos pasando al cuarto paso. Ya no lo voy a ir mostrando tanto porque ya es repetitivo. O sea, lo mismo que hacemos en cada escala, lo vamos haciendo una y otra vez. Así que lo voy a poner más rápido para que veamos el proceso, pero ya saben que es lo mismo. Y bien, aquí quiero detenerme un poco porque aquí es la altura donde voy a colocar las ramas. Aquí podemos ver la forma de una rama que ya he dibujado. Ahora estoy picando con el martillo para que así la mezcla que vamos a poner aquí se pueda pegar. Pero verán la idea de que la voy a hacer en la parte en la que va a colocar a la rama. Primeramente voy a colocar, luego de picar bien con el martillo, entonces voy a clavar unos clavos de pared. Ya clavé uno aquí al principio. Voy a ir clavándolo en un sistema como de escalones. Uno arriba, uno abajo. Uno arriba, uno abajo. Así mismo, en esa forma, voy a colocar un alambre. Que ese alambre va a servir para que la mezcla se pegue y se quede pegada por mucho tiempo a esa pared. Porque la verdad que si la pegamos así de una vez, se puede caer con el tiempo. Cuando hacemos un trabajo debemos hacerlo bien para así solamente hacerlo una vez. Ya ven que estoy clavando los clavos. Ya clavé el primero, aquí voy a clavar el segundo y así sucesivamente.
Y aquí les voy a mostrar una vista previa de cómo debe ir quedándonos. Esta es la primera impresión. Todavía nos faltan hacer las ramas, también nos falta darle terminación a muchas cosas y todavía no está pintado, que es lo más importante. Ustedes saben que cuando pintemos le vamos a resaltar bien cada detalle. Y esta sería la segunda impresión ya, porque aquí tiene las ramas, ya todo lo que es va en cemento ya está hecho. Ya ahora vamos a pasar a otra etapa de nuestro trabajo. Va a ser la pintura, va a ser la terminación. Y para iniciar a pintar, lo primero que vamos a hacer es darle una base de este cremita. Se lo vamos a dar bien aguado. O sea, la pintura la vamos a diluir en un 50% de agua aproximadamente. Para que, solamente es para que le dé una, como que cure el cemento. Como él nunca se ha pintado, le damos esto para curarlo y luego así continuamos con la pintura negra. Y bien, no he mostrado el proceso de cómo he pintado la pintura negra porque es lo mismo, solamente pintar, pasar la brocha con la pintura negra, es algo sencillo, es el mismo proceso que estaba haciendo con la pintura gris. Así que siempre muestro la cosa más relevante. Y después de la pintura negra, entonces voy haciendo, resaltando los colores. Lo voy resaltando siempre con pinceles secos, pero con colores de oscuro a claro. Encima del negro le pongo primeramente un color como verdoso, entre verdoso oscuro. Le paso primero y así lo voy siempre retocando con colores más claros, siempre para que se resalte más la luz. Aquí ven cómo con el pincel voy resaltando los colores para que vayan tomando ese efecto así como de cáscara real. No sé si la pueden apreciar bien en la cámara, pero la idea es que se vea lo más real posible. Como siempre le digo, eso es lo que buscamos cuando hacemos este trabajo. Bien, aquí en esta rama también le coloqué la forma como de un bobuco y también lo resalto más con las luces. Ustedes ven cuando paso en el bobuco le pongo más claridad para que se vea como que la luz resalta en ese lugar. Y así le voy dando realidad al árbol y dándole terminación. Ya verán la forma que va tomando. Y ya estoy aquí en la etapa en la que le voy a colocar algunas ramas. Ya ven aquí que le he puesto un nido como de los pájaros que hacen nido en los árboles. Y ahora le voy a ir colocando ramas poco a poco para darle la forma del árbol.
Y bien, mi gente, ya esta es la etapa final. Aquí les estoy mostrando los detalles, la terminación, así ha quedado. Mi gente, yo espero que a ustedes les haya gustado, al igual que a mí y al igual que a la persona que me mandó a hacer este trabajo. Aquí quiero que aprecien cada detalle. Realicé tenido, realicé esa orquídea, esa bromelia, ese bohuco. Son cosas que normalmente se pegan de la mata grandes así. La bromelia, la orquídea, siempre se cuelgan de estos árboles grandes. Esa penca de coco que se ve ahí, ese otro video que estoy realizando, otro trabajo también, que también estoy haciendo un video y pronto viene. Así que mi gente, suscríbanse al canal, no dejen de suscribirse para que ese video que viene por ahí también puedan verlo y mucho más que estoy realizando. También les quiero mostrar cómo va a quedar una banqueta que le vamos a poner aquí debajo, detrás de la cama, para el espacio entre la cama y el árbol. Ahora les muestro. Y bien, este banquito de madera que he colocado aquí debajo del árbol, es con el fin de poner la cama en ese lugar. Ese lo va a servir como de espaldar a la cama. La verdad es que no está terminado aún no lo he pintado ni lo he terminado, pero cuando lo termine se lo mostraré en un próximo video. Así que hasta luego, amigos.